proceder en el arbitraje y en la que afirmaba que en el juicio se habían cometido numerosas irregularidades para favorecer a los ingleses, fue poco lo que se hizo al respecto en el país, salvo, como era inevitable, acatar la sentencia. En 1932, el presidente Juan Vicente Gómez colocó en el llamado punto Trifiño, en el Roraima, un mojón para delimitar las fronteras entre Venezuela, Guyana Británica y Brasil. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se abrió un viceconsulado venezolano en la provincia de Moraguana. En otra ocasión, la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar estableció en un mapa la frontera entre ese Estado venezolano y Guyana, y así pudiéramos enumerar una sucesión de hechos con sus inevitables consecuencias jurídicas, que dificultan la argumentación que pudiera presentar el país para fundamentar jurídicamente la invalidez del laudo. Estos hechos han sido definitivamente agravados por el presidente Chávez a partir de 2004, régimen jurídico que ha permitido hasta hace poco mantener en vida la reclamación territorial con todos sus tropiezos y dificultades. En efecto, la piedra angular sobre la cual se soporta toda la reclamación es el acuerdo firmado el 17 de febrero de 1966 por Venezuela y el Reino Unido en consulta con el gobierno local de su colonia, que estaba a punto de obtener su independencia. Este acuerdo es fundamentalmente un mecanismo para resolver una controversia en la que las partes diferían sobre la naturaleza jurídica del mismo. El gobierno venezolano sostenía que el laudo arbitral de París de 1899 era nulo e írrito, mientras que Guyana sostenía y sostiene que es válido. Si se lee el texto del acuerdo, se podrá encontrar que existen elementos que sustentan los argumentos de ambas partes, aunque es justo reconocer que si bien el artículo primero del acuerdo se admite la contención de Venezuela de considerar nulo e írrito el laudo, la posesión del territorio eléctrico queda en manos de Guyana hasta tanto se prueben los alegatos o, y esto es muy importante, hasta que se encuentre una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes. ¿Qué se quiso decir con esto? Que se admitía la posibilidad que para resolver la controversia no era una condición sine qua non la de recurrir a una revisión judicial de la sentencia. Además, en el preámbulo mismo del acuerdo se establece que, cito, cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra perjudicaría tal colaboración y debe por consiguiente ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes. La primera disposición del acuerdo deja bien claro que se establece una comisión mixta que tiene por meta buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, con la coletilla de que todo se base en la contención venezolana de la invalidez del laudo. Pero el artículo clave es el artículo 4, porque señala los mecanismos que se aplicarán si en un lapso de 4 años las partes no han logrado un acuerdo. Y dice textualmente lo siguiente: si, por paréntesis, no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al gobierno de Venezuela y al gobierno de Guyana en su informe final cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Sobre este punto volveremos más adelante para explicar cómo se llegó a los buenos oficios que no están expresamente mencionados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Como se sabe, la comisión mixta no llegó a ningún acuerdo durante el primer gobierno de Rafael Caldera, y en él se firmó el 18 de junio de 1970 el llamado Protocolo de Puerto España, que de hecho congeló las negociaciones por 12 años, aunque, según sostienen otros analistas de la época, lo que hizo fue detener la aplicación del artículo 4, es decir, impedir que se fuera automáticamente a otro método de resolución pacífica de controversia. Al concluir el lapso, en el gobierno del presidente Jaime Lucinchi, se tomó la decisión de retomar las negociaciones conducentes a resolver la controversia de Esequibo. Me correspondió la tarea de restablecer el clima de buen entendimiento con Guyana para lograr, con base en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, un método de solución de controversia que permitiera encontrar una salida diferente, tomando por norte la necesidad de encontrar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. El secretario general de las Naciones Unidas en ese entonces era el peruano Javier Pérez de Cuellar,
y designó como su representante personal al embajador ecuatoriano Diego Cordovés, quien desde un principio consideró que su tarea era la de crear una fórmula novedosa que tal vez llevaría su nombre para dirimir tan compleja situación. En ese sentido, Cordovés, como tantos otros personajes que ha habido en la historia de las Naciones Unidas, quería que su nombre quedara retratado en la fórmula Cordovés, que, como les explicaré más adelante, era una fórmula que definitivamente el gobierno venezolano rechazó. Su fórmula era un híbrido entre conciliación y arbitraje. Eso, por supuesto, era inaceptable para el gobierno venezolano, ya que hacía depender una vez más de terceros la casi bicentenaria reclamación del territorio en cuestión. Y digo bicentenaria porque cuando han dicho que surgió en 1962, hay que recordar que Pedro Gual fue el primero que lo planteó y el Libertador. Por ello, después de largas conversaciones entre los facilitadores guyaneses y venezolanos, estos recomendaron a sus respectivos gobiernos que le plantearan al propio secretario general sus deseos, o mejor dicho, su decisión, para que el método aplicable a la controversia fueran los buenos oficios. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas señala lo siguiente, cito: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso de organismos o acuerdos regionales. Y esto es muy importante, este último inciso, u otro medio pacífico de su elección. Este último inciso, que le confiere a las partes el derecho de seleccionar otro método pacífico, fue precisamente lo que le plantearon conjuntamente al secretario general los cancilleres de los dos países. Y aquí es importante que el entendimiento entre los dos países fue tal que si hubiéramos ido por la fórmula de Cordovés, hubiéramos quizás ido a palabras mayores, y ellos entendieron que era necesario que nos pusiéramos de acuerdo. En ese caso, en ese momento, el facilitador guyanés era Sonny Ramphal, que además era secretario general del Commonwealth y había sido el primer canciller de Guyana, y yo estaba con la parte venezolana y llegamos a un acuerdo y dijimos: mira, aquí lo que nos interesa es resolver este problema y no complicarlo. A partir de ese momento se inició el procedimiento que todavía está en curso y por el cual hasta la fecha han pasado 3 buenos oficiantes y varios facilitadores. En ese largo lapso se le presentaron al gobierno venezolano posibles vías para el arreglo práctico, en la que predominaba como mecanismo viable de solución una significante asignación de la zona marítima correspondiente a la fachada en la zona de reclamación, con algunas modalidades, y eso quizás cuando le conteste hablaré sui generis, para la parte propiamente terrestre. Lamentablemente no se pudo concretar ningún acuerdo. Las razones fueron de distinto orden, pero resultaba claro que la Cancillería parecía más preocupada por el Golfo de Venezuela que por una reclamación que arrastraba los pies a lo largo de los años. Mi última función oficial en este asunto culminó en el segundo año del gobierno del presidente Caldera, fecha en la que renuncié por no estar de acuerdo en la manera como la Cancillería, presidida en ese entonces por Miguel Ángel Burelli, manejó la relación con el buen oficiante Alistair Mackintosh, un eminente economista y además rector de la Universidad de las West Indies. Me sucedió en el cargo el facilitador, el abogado Carlos Ayala, y de ahí en adelante quedé, por decirlo de alguna manera, desconectado con el procedimiento. He hablado tal vez más de lo que hubiera deseado sobre los antecedentes de las plataformas y el lanzamiento de satélite en el Esequibo. Hasta allí el presidente seguía la misma línea política de sus predecesores de la era democrática. En cambio, en marzo de 2004, el presidente declara que Venezuela no se opone a que Guyana otorgue unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, con lo cual acabó con 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y a cambio de nada uno de nuestros pocos instrumentos de negociación. ¿Qué razones tendría para hacer ese viaje de más de 180 grados en las relaciones internacionales de Estado venezolano? Es probable que considerara que ese gesto le acarrearía simpatía y eventual apoyo de los países miembros del CARICOM si en la OEA surgiera una corriente adversa a su forma de gestión política, y así evitar que pudiese prosperar una eventual aplicación de la Carta Democrática en la OEA. Fueren cuales fueren las razones, al hacer esta declaración pública, el presidente debilitó considerablemente la posición negociadora del país al quitar un obstáculo que podía servir de presión sobre el gobierno guyanés a fin de lograr una solución satisfactoria al referéndum. Pero, por si esto no fuera suficiente, en febrero de 2007, el presidente Chávez afirmó
que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962 por parte del gobierno del presidente Rómulo Betancourt fue producto de la presión de los Estados Unidos. Esto, además de ser falso, producto del imaginario ideológico en el que habita nuestro presidente, tuvo como inmediata consecuencia el reconocimiento agradecido del canciller guyanés de ese entonces, Rudy Insanali, y del embajador de Guyana en Venezuela, quienes manifestaron que si el presidente Chávez estaba convencido de eso, ¿por qué no daba el siguiente paso y procedía a retirar la reclamación? Que sepamos, al menos públicamente, Chávez nunca ha franqueado ese grado. Independientemente de las prudentes declaraciones, hay hechos que en derecho internacional son tan graves como hablar de más. Me refiero al silencio, que puede convertirse en aquiescencia. La Cancillería venezolana actual se ha caracterizado por el secretismo y por el silencio cuando se requiere que manifieste su disconformidad. En el caso de Guyana, hasta que se vio obligada a moverse por la presión de la opinión pública, el silencio fue la norma, a pesar de que era más que justificado elevar notas diplomáticas y de información a fin de evitar el prejuicio que pudiera ocurrir tanto en la reclamación del territorio Esequibo como en la proyección de la fachada atlántica, de la que ya mucho les ha informado antes que yo. Por cierto, también ha sido grave no haber informado oportunamente al presidente de la existencia de una nota interna proveniente de nuestra embajada en Guyana, en la cual desde 2009 se informaba y alertaba a la Casa Amarilla sobre la iniciativa guyanesa de extender su límite de la plataforma continental y las consecuencias nefastas que podría tener esa acción sobre la fachada atlántica venezolana si no se reservaban los derechos. Ahora me quiero referir a tres silencios que tienen consecuencias jurídicas adversas para Venezuela. El primer silencio comprometedor ocurrió cuando en febrero de 2002 Guyana desconoce el tratado firmado de limitación de áreas marinas y submarinas suscrita por Venezuela con Trinidad y Tobago y procede a suscribir un tratado de cooperación de la zona económica exclusiva con Barbados, en el que se solapan, puede solaparse extensas áreas previamente delimitadas con Trinidad que podrían afectar la proyección hacia el Atlántico de la plataforma continental del Delta del Ebro. Hasta la fecha, que yo sepa, la Cancillería no ha emitido la respectiva nota de protesta. El segundo silencio comprometedor ocurrió con el laudo que estableció la frontera marítima entre Guyana y Surinam el 17 de septiembre de 2007. Al no efectuar la debida nota de protesta y notificar al Tribunal del Mar de la existencia de una zona en reclamación, se estaría admitiendo como válido un punto de base utilizado para medir la línea de equidistancia ubicado en el territorio de reclamación. Como bien lo explica el almirante Dáñez en su escrito, una consecuencia de ese laudo es que el espacio atlántico que le correspondería a Venezuela en la zona de reclamación, a Trinidad y a la misma Guyana queda restringido por las definiciones que se emiten en la sentencia. El tercer silencio, y aún más grave, fue cuando la canciller de Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, formalizó el mes pasado ante la Organización de las Naciones Unidas una solicitud para extender la plataforma continental de ese país en 150 millas, 241 kilómetros, lo que significaría una extensión de su dominio marítimo. Por cierto, ya en 2009, Guyana había entregado al secretario general la información inicial. Todo eso había pasado bajo las narices de la Cancillería sin que hubiera asomo de notas diplomáticas o de información. Pero si eso en sí ya no fuera lo suficientemente grave, la gota que rebasa el vaso fue en ese texto se señala que el gobierno de Guyana inició consultas con Trinidad y Tobago, Barbados y Surinam sobre el límite exterior de las respectivas plataformas continentales, cuando todas luces con quien tenía no solo la obligación de consultar, sino de delimitar era con Venezuela. Además, no puede ni debe dejarse pasar por alto la afirmación de la canciller guyanesa cuando en el comunicado referido sostiene que, cito, no hay disputas relevantes en la región correspondiente a esta presentación relativa a los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Esta afirmación podría conducir a un eventual desconocimiento del contenido del acuerdo de Ginebra. Esta provocadora declaración logró desencadenar una reacción adversa de la opinión pública que no se observaba en el país desde la llamada hipótesis de Caravella referente a la delimitación de áreas